Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Fe, un programa que busca honrar la vida de ministros de Dios que han dedicado su vida al servicio de la obra del Señor. Hoy tenemos un programa imperdible porque está con nosotros un obispo con vasta trayectoria en el mundo evangélico pentecostal. Hoy día que vivimos en una sociedad de lo inmediato, de lo inmanente, a veces nos olvidamos que los grandes edificios tienen buenas bases y buenos cimientos. Y precisamente es eso lo que queremos rescatar en este programa. Honrar la vida de personas, obispos, pastores, que han dedicado su vida completa, familiar, ministerial, a la obra del Señor. Así que, sin más preámbulo, quiero presentar a esta linda conversación. Vamos a conversar de todos los aspectos de la vida a nuestro querido obispo José Rivas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está, obispo José? Yo muy bien, muy contento de estar contigo en este programa. Gracias, obispo. Bueno, y gracias por la invitación. Sin duda, gracias. Para nosotros es un honor tenerlo aquí. Esta es una serie de programas, como lo decíamos, que busca destacar lo ministerial. Lo decíamos al inicio, obispo, sin duda las generaciones, incluyéndome a mí hoy día, de lo inmediato, donde todo se fabrica rápidamente, made in China, ¿verdad? Así es. Nos olvidamos que a veces las cosas, o lo que somos hoy, lo que traemos es porque hombres que sembraron años atrás es lo que nosotros podemos cosechar, ¿verdad? Estamos en esta sociedad de lo rápido y no destacamos muchas veces esa trayectoria, ¿verdad, obispo? Así es. Sin duda tenemos mucho que agradecer, no sé si no a miles, a cientos de siervos y siervas del Señor en la historia del Evangelio en el mundo, pero especialmente en Chile, que hicieron tanto por nuestro país, por el Evangelio y por nuestras familias, por nosotros mismos. Somos fruto de eso. Y a propósito de eso, claro, en Chile nos cuesta también, y no es una crítica, es una forma de describirnos, nos cuesta reconocernos, nos cuesta reconocernos no solo entre ministerios, que a veces obviamente que cada uno tiene su visión centrado en Cristo, pero su visión, pero nos cuesta reconocerlo y la unidad es más metafórica que real. Así es. Y creo que la invitación de hoy, obispo, para destacar su persona y su trayectoria tiene que ver con su trabajo también en pos de la unidad. Son muchos años, muchas actividades que siempre se ha destacado usted, la iglesia, por supuesto, y Petri, que ya vamos a hablar un poco de eso, por la unidad. Más que una iglesia, lo leía por ahí, un movimiento, una familia, ¿verdad, obispo? Qué buena la palabra movimiento, siempre a mí me ha... Hay tres conceptos que yo guardé en mi corazón hace muchos años atrás, que la iglesia debe permanecer en movimiento. Esa palabra dice mucho. Es fácil de entenderla. En movimiento, más que en activismo, en movimiento del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo fundó una iglesia como un movimiento, el movimiento cambia cosas, revoluciona cosas, etc. Pero cuando la iglesia, estamos hablando de la iglesia, deja de ser un movimiento, pasa a ser una organización. Claro. Pasa a ser estructura religiosa. Nada más que eso. Y luego de una organización, tiene el riesgo de llegar a ser un monumento. Entonces, movimiento a organización, monumento. Que no llegue a ser la iglesia un monumento. Todos sabemos qué pasa, podemos hacer figuras de los monumentos y toda la cosa. Pero eso es un grave problema. Por eso debemos volver a lo que el Señor manifestó. Un movimiento. Mover. Un mover. Y el Espíritu Santo actúa de forma dinámica, sin duda, y es una forma de replicar en la estructura como iglesia, como eclesia, ¿verdad? Un poco ese trabajo. Ahora, lo hablábamos de lo que somos en virtud de lo que hemos vivido. Conocer en esta primera pregunta, obispo José, ¿cómo fueron sus inicios en la infancia? Cuéntenos un poco de su familia de origen, de Santiago, del sur. No teníamos mucha información de eso, nos gustaría escucharlo. Yo nací hace algunos años atrás en una familia evangélica. Y como decimos en nuestro lenguaje, nacidos y criados en la iglesia evangélica. Así que soy evangélico de toda la vida. Mi familia evangélica, de estos evangélicos de cepa, de hueso colorado, de los puntos de predicación. Mi papá se convirtió al Señor en un pueblo que yo no sé si tú conoces, que se llama Quirihue. Y yo no sé si nuestros amigos que nos están viendo alguna vez oyó hablar o conoce Quirihue.
Es un pueblo campesino, ahora está más moderno. Tiene hasta el semáforo Del sur de Chile. del sur de Chile. Cerca de Chillán, Ah, a 66 kilómetros hacia la costa de Chillán, hacia la costa. Ahí nací yo. Un pueblo, yo tengo muy lindos recuerdos de ese pueblo. Hoy día está un poco más moderno, pero un pueblo y que campesino. conserva eso de pueblo, de familia, de conocido. Sí, todavía, Claro. pero nunca como antes, digamos. Claro. Pero en ese pueblo, mi papá y mi mamá se conocieron en una iglesia metodista pentecostal de Chile, que Ah, tú muy bien conoces. sí, ¿ok? sí. Era la única iglesia del pueblo en ese entonces, en la calle principal, Arturo Prat. Mi papá se enfermó, no encontró sanidad por ninguna parte, y con mi abuelita, después de haber ido a la iglesia oficial, a otras, caminando por esa iglesia sencilla, humilde, pentecostal, la única, con las guitarras, ¿verdad? Donde se Con la vivía la cinta fe, roja, claro. etcétera. Oye, entran y mi papá sanó esa misma noche, hasta el día de su muerte. Estamos hablando, mi papá murió hace 3 años, a los 94 años, sano completamente. Es un milagro. La cosa es que ahí estaba mi mamá en el coro, con la guitarrita, la cinta roja, se enamoraron y de ahí venimos todos nosotros, ¿verdad? Y lo otro que es interesante, mi papá 2 años después era el encargado de esa iglesia. Oh, El fue un encargado. llamamiento absoluto. Y él fue pastor posteriormente, después de ser pentecostal fue bautista, esas cosas que pasan, pero qué lindo. Sí. Después fundó a media cuadra de esa iglesia una iglesia bautista. Las dos todavía continúan en ejercicio. Ahora en ese pueblo, que es un poquito más moderno, es moderno, hay muchas otras congregaciones. Bueno, vamos a Entonces, adentrarnos. lo que te quiero decir es que ellos son parte de la siembra Gracias. Sí, del Evangelio aquí de lo en que Chile, donde tú también por la historia de Sí. tu propia familia sin sabes duda. que fueron nuestros padres y abuelos, cuánto sufrieron, Sin duda. entre comillas, pero ellos, por la causa de Cristo, pero ellos con mucho gozo y alegría, vigilias, qué sé yo, días, noches, leguas, como decían, Sí. en ese, ¿entiendes el término? Sí, sí, sí. Kilómetros, Kilómetros. caballos, bicicletas, venimos de ahí. Había venimos de ahí. esfuerzo, había Venimos de pasión. Yo creo que hace. lo escuchaba el otro día sobre la luz y el fuego. Un poco hoy día nos hemos encandilado incluso con la luz que representa sin duda la palabra, el Así es. conocimiento, pero ese fuego característico de aquellas personas que entraban a una iglesia quizás con carencias incluso culturales, académicas, Y pero teológicas. recibían y recibían del Señor ese fuego del Espíritu Santo que Esa gente que te oraba demasiado, harto, palabras proféticas que en ese tiempo no se usaban esos términos. Palabras no. proféticas, que los pero tenían todo eso. Había, como tú dices, escasez de lo teológico, y todo, lo cual bueno, analizamos que no es lo óptimo, sin duda. pero tenían un fuego del fuego. Señor y ayunaban, oraban. Y cuando oraban y pedían algo, había que tener temor porque la respuesta ya venía para lo bueno y para lo malo. Era una iglesia distinta, era una Así iglesia es. diferente a lo que nosotros hoy día conocemos los metodistas pentecostales o los pentecostales Así es. o los evangélicos pentecostales. Pero ¿cuáles eran sus recuerdos de niñez, de juventud en la iglesia, obispo? Bueno, cuando yo te estoy hablando de este contexto del pueblo, la iglesia y todo eso, yo tenía 6, 7, 8 años aproximadamente. Criado Mi- en las bancas, como decía. a la banca y todo lo demás. Y yo creo que ahí fue cuando mi papá y mi mamá, con toda mi familia, que éramos varios hermanos, hermanas en ese entonces, después con los años vino un hermano que ahora es pastor y es uno de mis pastores ayudantes, pero él nace en Santiago, o sea, viviendo en Santiago. Entonces, los recuerdos son esos los que yo te comparto un poco de mi niñez. Se vienen a Santiago y ahí comenzamos a trabajar ya en una iglesia bautista con toda mi familia. Pero una iglesia bautista muy de reuniones, muy de todos los días. Siempre fuimos muy asiduos asistentes al templo y colaboradores con los pastores. No era de una vez por semana. No, estamos hablando estar papá, ahí. mamá, Sí. abuelita, hijos, hermanos, hermanas, todos varias veces a la semana y el día domingo, y no había auto ni nada. Nada. Se caminaba y todo lo pasábamos recontra bien cuando íbamos y volvíamos por las calles felices de la vida.
Bueno, los que los conocemos ya hace un tiempo, obispo, sin duda admiramos no solo lo personal, sino que el cómo usted se ve. Me imagino que en la juventud, aparte de ser muy, muy buen mozo, tiene que haber tenido bastante ímpetu en todos los aspectos, deportista. Te cuento una, Sí, no anécdota, es una experiencia muy linda que puede servir para muchas personas, especialmente si hay jóvenes aquí de las iglesias. Primero, que a veces dicen qué va a pasar conmigo en la vida espiritual o eclesial. Algunas veces me preguntan lo que a lo mejor tú me podrías preguntar, ¿cómo fue mi llamado? No tengo idea, ¿cómo fue? Si un resplandor. Yo le digo, ¿por qué estoy y por qué sin saberlo yo fui pastor y ahora obispo? Lisa y llanamente porque nunca, desde mi niñez, en el contexto de tu sí, pregunta, sí. y juventud, nunca le dije que no al Señor ni a mi pastor. Yo había que virutillar, imagínate, El o servicio. limpiar los Sí. pisos, limpiar los vidrios, hacer los baños. Allí estaba yo. Y otros también, mi familia. Ir a campaña, levantar una tarima, subirse de un árbol, arriba de un Fuera. árbol para instalar los grandes equipos de sonido de aquel entonces, las Los baffles que bocinas, se llamaban, sí, las los bocinas. background Mm. o los respaldos musicales, los tocadiscos detrás de los escenarios. Estoy hablando de las calles. Sí. Eso es una anécdota que yo tengo. O sea, no anécdota, es la forma como ¿Cómo era? vivimos el Sí, Evangelio sí. realmente. Entonces, son tantas cosas maravillosas. Te iba a contar algo que ya me voy a recordar de qué se trataba, pero es un poco la juventud que Sí. yo viví. Era una Ah, juventud esta es la al anécdota que te voy a servicio. contar. ¿Qué va a Se ser? acordó. Perdón. Tú dices, esto sonó como que era como muy popular, ¿verdad? De los pololeos, cosas así. No era tanto, No pero era así. Ya. porque como evangélico más pausado, qué Sí. sé yo veía que mis Había más compañeros eran temor como más también. Sí, populares, qué sé yo. En la enseñanza media, porque yo soy de la enseñanza media, sí. eh, un día en un ramo de, creo que era fundamentos culturales, a todos se nos dio un tema a desarrollar y luego teníamos que exponer, disertar, ¿te acuerdas de Claro, eso? sí, sí. El único canutito del curso tomó el tema la Biblia. Claro, Claro, era lo que joven, manejaba. los demás, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo no había internet donde consultar, nada hecho. Tuve que ir a la Biblioteca Nacional, a las sociedades bíblicas. Me esmeré siendo un cabro. Sí. Oye, di mi disertación, todos los muchachos y las 5 o 6 niñas que habían en el curso, porque tampoco era, oye, así. Y cuando termino de exhortar, la profesora me dice, Rivas, todo aplaudiendo, Rivas, no un 7, 2 7. 2-7. Señor me honró. Y desde ese entonces fui, comillas, famoso en el curso y en la escuela. Y ellos me pusieron el Fray Pepe. El fly pep. Fray El fry. Pepe. O sea, es como anecdótico, sin embargo, lo que yo Lo que siento, el representa. énfasis fue Sí. cómo Dios honró. Mm. Uno no es popular en otras cosas, pero el Señor, comillas, me hizo conocido y popular en la escuela por ser así. Entonces después se acercaban, siendo muy joven, a conversar, a consultar. Lo mismo me pasó después ya Sí. cuando el Señor me entregó alguna profesión, qué sé yo, en el trabajo, Siempre destacó en el por servicio esa. de impuestos internos. Ahora, esto yo creo que es un poco la escuela que tuvimos en ese Sí. tiempo, en el Evangelio, que éramos, como decimos en el contexto pentecostal, de hueso colorado, estábamos ahí siempre, qué sé yo. En el Obispo, trabajo, es que- servicio de impuestos internos, sí. en las fiestas. Yo no dejé de ir a las fiestas porque me invitaban, porque había que tener relaciones. Oye, yo llevaba a mi oficina, no estoy diciendo que tenga que ser así, pero la guitarra. Y en el tiempo de las fiestas, cantándole canciones del Señor. La gente qué sé yo. Dice, el Señor, Sí. bueno, así me preparo para esto. Es que eso iba a decirle, obispo, porque a propósito que nos pueden estar viendo también jóvenes que están ahí un poco desconectados de esta realidad pentecostal, porque no era algo filosófico, era lo que se vivía Así es. en el corazón, en Así el es. fuego, de hueso colorado, dice usted. Así. Es que la fe era tanto, la fe en el Señor y la fe puesta en el Espíritu Santo, que yo más de alguna vez escuché, siendo varios años
después, de que uno sentía hasta que el Señor hermoseaba como a los cristianos, Así nos es, hermoseaba, más así allá de es, lo físico, más allá de, así de es, las características, era porque se distinguían no solo en el hablar, así es, sino que Dios nos hermoseaba, nos sellaba con así su es, Espíritu Santo, nos daba así ese es, brillo diferente, así es. que hoy día se ha dejado de hablar eso, ¿ah? Hoy Quizá día, uno en ese momento, por la edad, no se daba cuenta de lo que tú acabas de claro, señalar. Sin embargo, con el tiempo, uno dice, esto es lo que ocurría. Lo que tenía uno atraía a la gente. Te puedo contar otras cosas que sucedían de personas que uno nunca imaginó que se acercaban a uno siendo muy joven o para pedir un consejo o revelarle cosas que no le revelaban a cualquier claro. persona, siendo muy joven. Entonces, con el tiempo uno se da cuenta lo que tú dices, Sí, algo hay. muy Porque cuando está Cristo en el corazón, aún siendo jóvenes o señoritas, Dios te puede usar en todo lugar. En la escuela, en la universidad, en los trabajos. Es un poco lo que yo creo que Dios hizo conmigo y seguramente con muchos más. Oiga, obispo, ¿usted toca algún instrumento? ¿Algo hablaba de la Guitarra, guitarra? básicamente guitarra, también acordeón, también el bombo. Era imposible no ser pentecostal de la década de ¿Te los, acordáis de del los bombo? Ah, 70. cuando, Sí, el bombo, en los sí, puntos de predicación, era el que marcaba, wow, sí, llevaba, sí. Pero básicamente la guitarra, de siempre creando canciones en la guitarra. cantaba igual. Ah, sí, sí. Tuve el privilegio, bueno, de ser uno de los cantantes de la primera campaña del hermano Gigi Ávila cuando vino a Chile. Sí, sí, sí. Así en el año 75, en aquel entonces, el Parque O'Higgins. Cousiño. Ah, Parque Cauciño. Parque Cousiño. Ahora, Parque O'Higgins. Mm. Entonces, tuve el privilegio de ser uno de esos cantantes allí y también de Fueron cantar. 20 días de campaña, Pues eso era hoy. era Es que tremendo, esas era una maratón. campañas eran campañas y Y la gente llegaba, llegaba, no todo el llegaba a mundo recibir. tenía auto, Mm, pero se llenaba el parque Cousiño mm. y eran las campañas donde habían camiones llenos de bancas y los hermanos, Avenida Mata, para los que conocen Santiago, Avenida Mata repleto de gente, eh, etcétera, el parque Eran lleno, hermosos esos mucha tiempos. alegría y mucha gente. Y ahí tuve el privilegio, bueno, en ese tiempo yo era cantante y tenía un grupo musical con mis hermanas. Obispo, era una música más popular, más pop. En ese Para tiempo ese era, entonces, para ese entonces, sí. popular, pop, para ahora, Sí. antigua, digamos. Claro, claro. Un poco el estilo, no del Tío Benecer, que Los me evangelistas en imagino, ese tiempo no, contemporáneos. estilo, tú no tienes que Nombre, no. acordar, pero había un grupo en ese entonces que se llamaba Intercant, Ya, que no. era de la iglesia Asamblea de Dios sueca. Seguramente si hay algún hermano de la iglesia se va a sentir contento por nombrarles, Sería ¿no? como un Hilson de ahora. Claro, No, éramos los Gilson de aquel claro. entonces, pero ahora, oh, bien, ahora somos los hermanos Alvarado. Claro. Pero en ese tiempo estaban de moda los hermanos Alvarado, Ebenezer, el trío Asap, Intercan, qué sé yo, Liberación, que era la hermana Lina Thornton, me acuerdo yo. Éramos los que nos encontrábamos siempre, o en vigilias, o en festivales, o en Se cantatas. conocían Se ya. usaba mucho eso, mucho eso. Entonces nos encontrábamos en vigilias y en ese tiempo íbamos por amor, o Sí. sea, por amor, no esperábamos nunca nada, nada, nada. Por ahí nos daban un completo, algo. Y eso era, no. Ay, 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 ay. Oiga, por ahí, saliéndome un poco de la pauta, ¿no se encontró con un cantante también de por ahí, de San Ramón, Ya sé a quién tú te sí, refieres y que por ahí en algún eh, conjunto? no me encontré, me habría gustado haberme Ya, encontrado, pero ya no, ahora nos no lo. encontramos mucho, digamos. Oiga, obispo José, bueno, pasando a una etapa muy linda, sin duda, de todos estos años, lo conversábamos antes de la grabación, eh, con su esposa. Cuéntenos un poco Buena, eso cómo está fue muy ese buena. momento. La primera vez que yo otra historia. Interesante, me alegro. La primera vez que yo vi a mi esposa amada, Katy, a quien le mando un beso, un saludo y la honro porque es una tremenda mujer del Señor, de verdad. El Señor la usa en la palabra, etcétera. Se llama Katy. Muchos la conocen también, gracias a Dios. La conocí la primera vez en la radio Panamericana. ¿Has oído hablar de la Sí, radio sí, Panamericana? sí, sí, Seguramente tu papá, mi sí, amigo, el estuvo obispo ahí. Roberto López, Sí, sabe muy bien de esa sin duda. historia. Radio Panamericana, Paradero 14 de Gran Avenida, ahí por
años tuvimos, por 21 Pasaron años. muchos por ahí, es una radio Oye, muy, sí, muy por importante. 21 años tuvimos un programa de radio, Bien. todos los domingos de 8 a 9. Y un día en la semana, no sé por qué, tuve que ir a la radio y me encontré con Katy. Y que Katy iba, creo que, a cancelar el programa de radio. Yo en ese tiempo no pertenecía a la iglesia de Katy, de la cual ahora soy obispo. Y por cierto, Dios no tenía un conocía a Katy. propósito, claro. Y yo me encuentro que me acuerdo que nos encontramos. La saludé, estaba muy hermosa, con un abrigo muy precioso, me acuerdo de eso. Y ella había llegado recién de los Estados Unidos, hace poquito, porque vivía allá, Sí. en Estados Unidos. Y nos conocimos. Y después algo pasó, porque ella también tenía un grupo musical. Ah, cantaba. Voces del Altísimo. Wow. Y ella era la primera voz. ¿Y se puede, en YouTube hay algo de eso? No, pues en Ya, ese no. tiempo no Que haya existían quedado, esas no, que haya cosas. quedado registrado, no hay nada. Nada, Ni cassette, si ni nada. nadie filmaba. No. Entonces, y por tener ella su grupo musical, donde era la voz principal, ojo, Iglesia Pentecostal, en ese tiempo, te estoy hablando, por favor, aquí, de 45, 46, 47, 48 años atrás. Pero en ese tiempo, su grupo, guitarra eléctrica y todo, en ese tiempo. Adelantado. Estamos Varias hablando, décadas, sí. ya. Y por ser justamente ella, tener un grupo musical y otro, nos encontramos en las cantatas. Y ahí Fue empezó el asunto. a primera vista la cosa. Claro, como dicen, Sí. seguramente tu papá, Roberto, debe hacer la misma broma, pero Claro. a los hermanos les digo, y ahí fue cuando ella se enamoró de mí. y todo. Son bromas para atrás. Oye, y ahí nos conocimos. Y fíjate, y comenzamos nuestra relación de pololeo en Cristo. Ella siendo hija de un pastor pentecostal. ¿Te suena eso, no? Sí, sí. Hija de un pastor de una iglesia pentecostal. Y yo, hijo de pastores de una iglesia bautista. Nos comenzamos a pololear en el Señor un 3 de diciembre del año Se 1976. acuerda a la perfección. Y nos casamos el 3 de diciembre del año 1977. Entre medio de ese año fue la petición de mano a sus padres, que eran los pastores de la iglesia de ella, la visita a la casa de mis padres, donde una de mis hermanas se puso a llorar cuando supo que yo me iba a casar. Cosas que son De anecdóticas. emoción, me imagino. De emoción, De emoción. de emoción, por cierto. Sí, sí. Y todo como corresponde. Y nos casamos el 3 de diciembre del 77 con Katy. Y poniendo en contexto que eran pololeos, no como quizás que hoy día se viven, eran pololeos, sobre todo con el respeto de los A los ambos padres, pastores, todo. los padres. O sea, yo Era- no tuve, sino que me tocó. había que ser mérito. Sí. No sé si es mérito, pero creo que la forma de ser, Sí. porque, a ver, pienso que yo me veían como bastante formal, yo era un funcionario público ya en ese entonces, ya tenía mi trabajo en el servicio de impuestos internos, había una carrera y mi esposa era directora internacional de una compañía norteamericana. Entonces teníamos ya un respaldo, experiencia, sí. una experiencia. Y luego, como te digo, enfrentamos este asunto de la petición de mano. Digo esto porque puede servir. No Sí. digo que sea petición de mano, pero la formalidad, el que los padres sepan con quién tú te estás Que se ha relacionando. perdido eso. Y yo me acuerdo que cuando fui a pedir la mano lo hice de manera muy formal, porque en el escritorio de quien era el pastor de la iglesia en ese entonces, mi suegro Luis Acevedo Valenzuela, que fue el fundador de la iglesia de la cual yo soy obispo ahora. Y un hombre de Dios extraordinario, con su esposa, la pastora Yoconda Nicoli. Aprovecho de decir esto para honrarlos. A propósito, como duda. este programa En ese se sentido. llama Héroes Vidas de de Fe, fe. Vidas de Fe, aprovecho de dejarlo en Así es. ¿cómo se llama? En este registro. Sí. En este registro, nombrar a Luis Acevedo Valenzuela y Yoconda Nicoli, suegros muy queridos, pastores que formaron a mucha gente. Hombres de Y fe, sin duda. Hombre, no, es que de mucha fe y de mucha pasión por Dios, de mucha experiencia espiritual, un tema profético, pentecostal, pero muy de la palabra, Wow. muy de la palabra. Los honro en el nombre del Señor. Los padres de mi esposa
Y los enfrenté, comillas enfrenté, en su escritorio, la mano, y me dijeron que sí inmediatamente. Gracias a Dios. Y ahí fuimos preparando. ¿Cuántos años ya de matrimonio, obispo? 46. 46 años de matrimonio por misericordia del Señor, con todas las experiencias de muchas formas. Pero gracias, es que cuando el Señor Jesucristo está en el corazón lo hace bien. y en el matrimonio, aunque hayan sombras como las luces, que las hay, Roberto, las hay, pero cuando Dios está ahí y Jesucristo en el corazón, existe la palabra perdón, arrepentimiento, además de otras palabras, palabra gracias, por favor, la palabra, el ceder nuestros derechos, el reconocer errores. Y todo eso tiene que ver con el amor. Pero es amor que tiene diferentes facetas. El amor que comienza con el tema eros, ¿verdad? Sin duda. Pero que con el tiempo pasa al tema ágape. Se entiende, ¿verdad? Sí, sin duda. Y entre medio y hasta el final, el tema del amor filios, que es el amor filial, de la amistad. Esos tres tipos de amor, básicamente, son los que se tienen que conjugar en un matrimonio. No digo yo que he sido perfecto en esto, o que somos perfectos en esto, pero cuando entendemos esto, le hacemos empeño. Y si errores hay, no hay que reconocer. Bueno, gracias, obispo, por compartir, sobre todo en una sociedad donde precisamente estos valores se han hecho dificultosos de vivirlo. Sí. Estamos en una sociedad bien compleja. Así que gracias por compartirnos. Se nos ha pasado este primer bloque, obispo. Bueno. Rapidísimo. Pero lo quería decir, un buen momento, una buena conversación, usted ya lo sabe, se acompaña siempre, obispo, de un buen café. Qué mejor que nuestro querido auspiciador Café Paula San Miguel, que nos da estos ricos pasteles, por supuesto. Estos ricos pasteles, este rico café. Si usted quiere ser parte también de esto, ahí están las redes sociales, más adelante sale toda la infografía, pero Café Paula nos acompaña. Imposible, no sé si se puede o no se puede, pero imposible no compartir un café con esta tremenda conversación. Pero algo más se nos viene después de esta breve pausa que vamos a hacer, es que yo lo resumiría un poco en el lema Dei Petri, que ya vamos a conversar de todo eso ministerial, que es una iglesia que nace, obispo, en el corazón de Dios. Así es. ¿Sí? Así que no se separe, porque vamos a ver una breve pausa y ya vamos a volver con toda el área y la etapa ministerial de nuestro querido obispo José Rivas. Vamos y volvemos. El 2024 se disfruta en el 15.1. Programas para la familia. ¿Curso no acepta? Educación cristiana. Para todos ustedes, aquí con... Programas para compartir. Somos el 15.1. ¿Quieres ser parte de nuestros colaboradores? Ofrenda en nuestra cuenta ONG Enlace Solidario. RUT 65.380.500-4. Banco Estado. Cuenta corriente. Somos el 15.1. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1.
Radio TV, música, recuerdos y una grata compañía. Viernes, 22 horas. Somos el 15.1. Bueno, seguimos en esta interesante conversación de tu programa. Ya estás acostumbrado a este programa Vidas de Fe, este programa que honramos la vida de ministros del Señor que han dedicado su vida al servicio. Ya tuvimos una primera parte muy interesante, obispo, ¿verdad? Seguimos con nuestro querido obispo José, pero dentro de todo, obispo, pastor, creo que hay un tremendo legado que a veces uno piensa todo hasta dónde se ha llegado, pero lo repasábamos en el primer bloque, pero hasta dónde se ha llegado tiene que ver también con todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que se ha construido, hombres que estuvieron ahí. Usted hablaba de esta iglesia que nace un poco en el corazón del Señor como un grupo de personas que se juntaron a orar, ¿verdad? Así es, eso sucedió hace 56 años atrás. Yo no estaba en esa historia. Yo llegué a Ipetri, Iglesia Pentecostal de la Trinidad. Yo llegué 10 años después que se había fundado. Quien la fundó fue mi suegro, el obispo Luis Acevedo, del cual ya hemos hablado, ¿verdad? Y ellos vienen de una querida iglesia. Él se convirtió también por un milagro en la Iglesia Pentecostal Apostólica. De aquel entonces el obispo Francisco Navalón Rosales, porque después viene el obispo Francisco Navalón Duarte, que falleció también hace poco. Y hoy día también su obispo es el hijo de David Navalón Valenzuela. Conozco esa historia porque de allí viene nuestra iglesia. El Señor sana a mi suegro, camina allí, como decimos, camina, milita en esa congregación. Después de unos años el Señor habla a su corazón y con un grupo aproximadamente como de 35 personas se ponen a orar, ¿verdad? Hablan con la autoridad espiritual y se separan de la mejor manera que se puede hacer de una cosa así. Y fundan lo que es la Iglesia Pentecostal de la Trinidad en el año 1968. Eran como 35 Como 35 personas que se ponen en ese tiempo, y yo creo que también ahora, personas que oraban mucho. O sea, en ese tiempo se podía hasta las 2, 3 de la mañana estar en los templos, no habían problemas de los que existen ahora, y eso está bien. Y oraban, y existía mucho la palabra, iba a decir la palabra profética, pero en otro contexto, el don de la profecía. Entonces el Señor hablaba, pero por lo que yo sé y conozco, y conocí posteriormente, porque también conocí a esas personas fundadoras con el tiempo, eran muy certeros, o sea, no estamos hablando de una profecía liviana, ni mucho menos, y el Señor le habla y fundan esta congregación que prontamente comienza a expandirse y a expandirse. Eso es como nace la iglesia, con un fundamento, mi querido Roberto, que es fundamental, obvio, algo fundamental, que su eslogan es doctrina y espíritu. Estamos hablando dentro de un contexto pentecostal. Doctrina y espíritu. O sea, lo que dice la palabra del Señor: ignoráis, errando, las escrituras y el poder de Dios. O sea, no es tan solo palabra, escritura, sino también espíritu. Pero no es tan solo espíritu para nuestros hermanos y hermanas que entienden lo que estamos hablando, no es tan solo espíritu, sino también palabra del Señor. ¿Cuál es la gráfica o la ilustración, verdad? Podemos tener mucha palabra y la cabeza y el cuerpo pequeñito. Podemos tener mucho del espíritu, lo cual es extraordinario también, pero el cuerpo flaquito y la cabeza chiquitita. Entonces seamos, comillas, normales. Palabra y espíritu. Como lo dice la declaración de propósito de su iglesia, son pentecostales no solo por denominación, sino que por lo que nos relata el libro de los Hechos. Lo dejamos muy en claro hace muchos años atrás. No somos pentecostales solamente por denominación, sino por Pentecostés. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La vivencia misma de lo que hace el Espíritu Santo. Creemos en los dones del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Bueno, todo lo que signifique lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, pero también creemos, en la palabra, en la Escritura. Sin duda. Fundamental. Oiga, obispo, bueno, la iglesia Ipetri, ya ustedes han celebrado el año pasado 55, ya son 56 años, ¿verdad? Años, así es. De vida. Una de las cosas que me gustó al leer un poco la biografía de la iglesia tiene que ver con declararse una iglesia en movimiento, ¿verdad? Una iglesia
que se ha, ha ido sorteando ciertos obstáculos culturales, sociales. La sociedad de hoy día es muy distinta a las de 10, Así 20 es. o 30 años atrás y Así probablemente así mismo va a ser hacia el futuro. ¿Cómo conservamos la cristología, lo cristocéntrico, pero también adaptándonos a una iglesia actual? Sin dejar lo que tú dices, cristocéntrico siempre, procuramos siempre ir en pos de lo que el Señor tiene para los tiempos, como los hijos de Isaacar. Claro. Procuramos. Segundo, hemos sido bastante, ¿cómo llamarle? Siempre buscando qué es lo que Dios quiere para el tiempo que vivimos. Creo que estoy siendo repetitivo en lo que acabo de decir, pero para decir que siempre pendiente de lo que está ocurriendo, pero sin dejar lo fundamental, que son los principios y valores de la palabra del Señor, la doctrina. No voy a decir la mejor, porque si no, Sí. vamos a estar diciendo que tenemos la mejor doctrina. Tú sabes de lo que estoy hablando. Sí. Sino lo que la palabra del Señor dice. Creemos en Dios, en Cristo, el Una Espíritu visión de Santo, reino. la resurrección de entre los muertos, los ángeles, la venida de Cristo, el bautismo, lo básico. Creemos en eso y lo tenemos de manifiesto en nuestra declaración de fe. Anexadamente a eso tenemos la fuerza de poder ser formativos, Claro. porque creemos en la formación más que en la información. A raíz de eso tenemos escuelas bíblicas, tenemos discipulados y tenemos institutos bíblicos. Maravilloso. O sea, siempre ha sido así, en nuestra forma de trabajar. Y creemos también en los grupos pequeños. Eso no fue siempre así. Siempre tuvimos desde la formación en los locales o anexos. Claro. Yo personalmente llegué a tener 12 anexos o 12 locales. Posteriormente incursionamos con una bendición tremenda. Fue como una de las experiencias más lindas de nuestro ministerio. Eso lo puede decir mi esposo y yo mucho, en lo que se llama la visión celular, que yo creo que es muy Sí, conocida. sí. Dejamos de hacer eso no porque no dejemos de creer o hemos dejado de creer en los grupos pequeños. Creemos en los grupos pequeños. Dejamos de tener locales y luego los grupos pequeños. Llegamos a tener 256 grupos pequeños. Eso Wow. fue una cosa Tremendo. exponencial, muy buena. Seguimos en eso, creemos en el liderazgo. Hay algunas cosas que a veces por la experiencia tenemos que poner atención, ¿verdad? En formar bien los líderes. Hay algunas cosas que no son muy buenas en este trabajo y otras que son muy buenas. Hemos aprendido esas lecciones, pero seguimos creyendo que la iglesia puede tener grupos pequeños porque un pastor puede pastorear de mejor manera a toda la iglesia, sobre todo si el número es un poquito más grande. Un poco eso. Sí, me encanta un poco, estaba mirando hoy día las nuevas generaciones, lo primero que hacemos es o googlear o buscar en YouTube, ¿verdad? Para hacernos un poco una imagen de lo que estamos hablando. Y habían registros, obispo, de 2009, 2010, donde usted ya se incursionaba. Hoy día, tanto fácil en YouTube desde el mismo celular, podemos transmitir un Facebook Live. Hoy día que estuvo a propósito de la pandemia el tema de las transmisiones, pero y Petri parece que lleva vanguardia hace mucho tiempo en eso, en lo que es comunicaciones, obispo. Así es. Bueno, en radio, continuo 21 años en radio y luego parcelado ya unos 30 años en radio. En off te compartía de que hubo un tiempo en que estuvimos simultáneamente transmitiendo por la televisión y por las dos radios que tenían cadena, Corporación y Armonía, simultáneamente con auspiciadores y con productor, con director de televisión. Es un poco eso y nos gusta, no es nuestro ministerio. Sí, sí. Sin embargo, entendemos que son Utiliza como brazos una plataforma. de una plataforma. Y ahora tenemos Radio IPETRI o IPETRI Radio. ¿Es radio digital, online? Online. Ya, a Tenemos través de las... Bueno, lo pueden buscar igual ahí en la IPETRI web. Radio, sí, Ya. lo pueden buscar por IPETRI Radio. Y como tú dices, sí, hemos estado en las comunicaciones. Y ahora, bueno, las redes sociales. Sí. Las redes sociales que se tratan de... porque es la que la lleva en realidad, digamos. La Antes gente- llegábamos a un grupo reducido, hoy día podemos llegar a miles con tan solo una transmisión. En todo el mundo. Sí. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Oiga, obispo, bueno, una cosa, hablábamos, no hay un momento específico donde, usted lo decía, donde se haya recibido el pastorado, así lo decía en el primer bloque, pero
una cosa, bueno, se recibió el pastorado, pero de ahí a pasar a ese tránsito a ser presidente, después Bueno. obispo. Cuéntenos un poco ese... Yo fui ungido pastor con mi esposa Katy en el año 1979. Vale decir que ya son 44 o 43 años. 4 años. Pero fui ungido y llegué a ser en ese momento ayudante del pastor presidente de la iglesia pentecostal de la Trinidad, primer ayudante de la iglesia. Nuestro pastor obispo, estoy hablando del 79, ¿verdad? En el año 83, bien digo, Sí. aunque yo estaba del año 76 de la iglesia, ¿ok? En el año 83, siendo muy joven, nuestro obispo fundador, a los 61 años de edad, él muere. Joven igual. Joven. Y el directorio de ese entonces de la misión deciden que yo quede como pastor titular de la iglesia central, junto con mi esposa, en el año 83. Es decir, el año 83, hoy 2003, que queda registrado esto, ya son 40 años como pastor de la iglesia local, año 83. Pero en el año 91, en la iglesia me elige como su presidente. En el año 80, yo no tengo muy buena memoria, pero en La esto me cronología, acuerdo. pero sí. Y trato de grabármelo porque cuando me lo preguntan para poder ser exacto. Sí. En el año 91 su presidente. Y en el año 97, por decisión de todo el presbiterio, en el edificio que en aquel entonces se llamaba el Diego Portales, en el salón principal, con una capacidad de 2.300 personas, fui ungido obispo. En el año 97, creo que fue el año 97. Fue un momento. No, fue un momento muy Muy lindo, de mucha gracia de Dios y de demostración de amor de los hermanos y, por cierto, de mucha gracia y misericordia de parte de Dios hacia mi persona y hacia mi esposa también y mi familia. Bueno, como destacamos hombres que han estado al servicio en este programa, hay una pregunta que quizás es un tanto es muy necesaria, sobre todo para recoger la experiencia, obispo Rivas, que tiene que ver con una cosa es liderar una congregación y otra cosa es liderar una corporación, ser obispo de o presidente al mismo tiempo. ¿Cuáles son los principales desafíos que usted visualizó, que usted vivenció, que tuvo que sortear en este rol de obispo y de presidente de la iglesia? El primer gran desafío es, no sé cómo decirlo, pero este enfrentamiento suena como muy frío, pero el que tenés que enfrentar, pero en buena, la tradición, comillas, versus lo que el Señor quiere para los tiempos, pero hacerlo con mucho cariño. Pues yo fui pastor, miembro de un directorio y luego presidente de un directorio ya avanzado en edad, de cierta forma, que por razones lógicas, sus pensamientos, su formación era un poco distinta a la de uno. ¿Qué puede ocurrir a ti con respecto a la generación de pastores de mayor? Y eso no es malo, eso es lógico, es normal. Enfrentar eso, yo lo viví de buena manera, aunque a veces pude haber llorado, me pude haber sentido resistido, pero la lección que yo tomé de eso es tener mucha paciencia y respeto con las autoridades, respeto con la gente que, perdón la expresión, se sacó la mugre por lo que hicieron y que había que considerarlo. A lo mejor no tenían las mismas ideas y todo eso por ser vanguardistas, pero son nuestro pilar, nuestra base. Lo que nosotros nunca debemos olvidar, de dónde salimos y quiénes nos dieron la posibilidad de estar donde estamos. Son las bases del edificio. Las bases. Y si piensan un poquito distinto a nosotros, hay que respetar. Y con amor y con cariño exponer, argumentar. Y si te dicen un no, te cuento otra experiencia cortita. Adelante. Mira, escúchame. Hace muchos años atrás, yo recién, y creo que todavía no estaba, creo que estaba en el seminario. Fui invitado
habían 500 pastores de todo Chile. Ahora entiendo la dinámica en ese entonces. Bien. En un lugar que se llama Punta de Tralca, hasta el día de hoy, a un seminario pastoral. Y yo me acuerdo quién lideraba eso. En ese entonces era el obispo Francisco Navalón, Eduardo Jacob, Jorge Méndez, que todavía están. Todavía está. ¿Ah? Sí. Y yo, cabro. Perdón lo de cabro, pero Sí, joven. sí. Y me invitaron a dar, joven, no sé qué habrán visto, un seminario, un tema sobre evangelismo urbano. Perfecto. Yo me preparé, qué sé yo. Pero como corresponde, lo puse a lo que se llamaba comité ejecutivo Claro. de la iglesia, De iglesia. digamos, a nivel nacional. Y me dijeron que no. Yo no entendía por qué no. Claro. Y las razones, lo digo con mucho respeto, lo entiendo y los entiendo hasta el día de hoy. Porque primero que todo, era Punta de Tralca. Punta de Tralca es un lugar católico. Pero no puede ir para allá. ¡Wow! ¿Por qué no? Esos eran los argumentos que le dieron. Claro. Claro. Y de verdad que lo digo con mucho respeto, Sin duda. porque los entiendo. Con el tiempo fuimos a hacer encuentros allá. Claro. Con el tiempo. Sí. Y me dijeron que no. Y yo, pero ¿por qué no, cabrón? No, ¿por qué no nomás? Y hasta estuvo en juego, aún siendo yerno, en juego las credenciales. Wow. O sea, perdón, este lenguaje, a ese toque. Sí. Me dijeron que no. Pero esto yo creo que le puede servir a muchos, especialmente jóvenes, que amamos. Y yo con el dolor de mi corazón, mira qué interesante esto. Yo no tenía auto en ese tiempo. Estaba en Santiago y tenía que ir a la costa, 100 kilómetros. Y era un jueves, un viernes. El lunes tenía que aparecer con mi temita y a dar mi evangelismo urbano, mi enseñanza. Ya lo tenía preparado, ya. Todo. Tenía todo listo. Pero fui, bus, llegué y ahí estaba el obispo Francisco Navalón, Eduardo Jacob, Jorge Méndez y otros, y acercarme para explicarle. Mi pensamiento de joven, minito, era que ellos me iban a decir, ¿qué ese pensamiento? ¿Por qué acá? Casi tienes que salirte de ahí. No fue eso, pero estoy exagerando. Digo, esto pasó. Lección. ¿Sabes lo que me dijeron estos tremendos hombres del Señor que respetan hasta ok, no te hagas problema, buscamos a otro. Así de una. Eso fue. Y me vine. Y no lo dio al final. O sea, no, si yo tenía que obedecer, yo fui a decir que no podía, porque yo estaba obedeciendo, Claro. igual, Había obedeciendo igual que a este Había una muchacho cultura de- o a este hermano, o a este hijo que Sí. el papá o la mamá dice, tienes que sentarte, no me quiero sentar, tienes que sentarte, no me quiero sentar. Y al final obedece y se sienta, pero está sentado físicamente, pero en su corazón está parado. Sí. Eso es lo que a mí Lo que me le pasaba en otra forma. Y me dijeron, no te hagas problemas, así que buscamos a otro. Decepción para mí. Primero, no me utilizaron. Segundo, pensaba que me iba a favorecer. Y tercero, te busca otro. Lección. ¿Cuál es la lección? Los no son muy beneficiosos. La cultura de la obediencia, Porque tú de la aprendes. sujeción. Porque después a uno le toca, como a mí me toca, a decirle no a muchos otros. Claro. Y les explico de qué se trata. ¿Por qué? Porque detrás de ese no, generalmente, no siempre, hay una, ¿cómo se llama hoy? Una promoción. Hay una honra. Sí. Hay algo que Dios tiene de paz. En el caso mío, yo no era ni presidente en ese entonces, era solamente pastor de la iglesia local del templo central, pero no era ni presidente y ni siquiera creo que era miembro del directorio. Pero me enseñó. Después pasé a formar parte del directorio. No estoy enfatizando esto, pero es para decir, miembro del directorio, después presidente y después el Señor en su misericordia, hermano, obispo de la iglesia. Y no digo que haya sido por ese, no. Pero uno va aprendiendo. Ha sido Y esto tremendo. puede servir, Sí, sin duda. puede Es- servir para Es un otros. registro, obispo, que queda y que lo vemos, que probablemente no solo personas jóvenes están viendo este programa, que en definitiva eso nos nutre también para Que entre para todo lo que paréntesis, viene. agradezco ese Sí. no. Lo agradezco, entre paréntesis. En ese momento no agradecía nada. Claro. Pero tampoco despotriqué ni dije, no. Detrás de eso había una enseñanza, que en el momento no la comprendía. Pero con el tiempo uno lo va comprendiendo Que y uno lo va sin viviendo duda. después.
Obispo, bueno, nos quedan, aunque pasó muy rápido, nos quedan pocos minutos y preguntar un poco a propósito de este legado de fe. ¿Cuál siente usted, obispo, o cuál le gustaría que fuese su legado? Su legado no solo espiritual, sino que también ministerial a lo que se viene, a las futuras generaciones. ¿Cómo le gustaría ser recordado o por qué cosas? Es una pregunta no fácil de responder. Sin duda. Por eso lo pusimos en aprieto. Claro, me pones un poco en aprieto en buena, Sí. porque a uno le gustaría que el legado, como lo recordaran ahora, fuera, pero extraordinario. Porque también uno tiene una carrera Sí. donde ha sufrido muchas cosas y no por responsabilidad de otros necesariamente, también por nuestras propias responsabilidades. Segundo, uno está a estas alturas de la vida, aunque no somos tan viejos, pero a estas alturas de la vida, con marcas, con dolores, con aprendizajes y con deseos de mejorar, Sí. aún ahora mejorar. Y mira, justamente eso me da pauta para responderte de alguna manera esa pregunta. Una persona, voy a decir, que siempre procuró mejorar y buscar y buscar. No dejó de buscar. No dejé de buscar. No hablo de una estrategia, está implícito. Yo soy de estrategia, siempre ando buscando una estrategia, pero no es lo más importante. Lo más importante es buscar la presencia de Dios. A estas alturas de mi vida, decir lo que voy a decir, para algunos le puede sonar muy simple o muy común, pero a esta altura de vida, lo que más me interesa, y perdón si soy muy simple en lo que voy a decir, o muy obvio, eso es lo que quiero decir, es rendirse al Señor. El Señor, voy a ser muy simple en esto, pero muy obvio, que Él haga como quiera. Que Él haga como quiera. Lo puedo demostrar con ciertos hechos, inclusive muy recientes, que no a detallar, pero que Él haga como quiera. Darle rienda suelta al Espíritu Santo, a su manifestación. No hablo de manifestaciones emocionales necesariamente, a la manifestación real. Y de hecho, todos hemos estado hablando, especialmente en este tiempo, porque como dice un gran amigo nuestro, tenemos sed de Dios, hambre de Dios, un avivamiento que personalmente he sentido, yo no sé si yo tan solo lo digo, pero yo personalmente lo he sentido como mi propio, un avivamiento verdadero, genuino, que venga del cielo, con manifestaciones emocionales, corporales, que lo haga el Señor, pero que sea Que sea en genuino. una parte. ¿Producto de qué? Y quizás lo que te estoy respondiendo ahora es un poco a la pregunta, ¿cómo me pueden Sí. recordar? Como que insisto en esto. Usted podría hablar Sí. como un hombre de unidad también. Puede ser que me recuerden como un hombre de unidad. Me lo dicen mucho y yo siento que lo he sido en gran parte, entre otros. Pero está bien, pero es como muy común eso. Pero como alguien que ha buscado que la iglesia realmente viva un avivamiento verdadero, producto de un arrepentimiento verdadero. Pero no hay avivamiento sin arrepentimiento. No sé si respondo completamente. Absolutamente, obispo, y desde ya agradecerle por este tiempo, porque viene a ser la corona un poco de este programa, porque la Biblia principalmente relata a hombres y mujeres no como ellos quisieran recordar, sino que como realmente fueron. Y en eso hay una virtud, y en ese buscar, obispo, reconocemos en ustedes, de estos pastores, nos faltó unos 2 o 3 programas para hablar de cuántas veces, en cuántas comisiones, en cuántas actividades protocolares, políticas. Desde por mi edad, desde Rex Hambar. De cuántas Rex cosas. Hambar, Jimmy Swaggart, Benny Hinn, Gigi Ávila, antes de Rex Hambar. Sin duda. Bueno, ¿Cuántas cosas, obispo? Por eso que cuando refiero yo que sin duda usted indirectamente lo que dice es perfectamente lo que queríamos escuchar en estricto rigor, de que recordarlo como una persona que siempre estuvo en ese movimiento a propósito de la declaración de propósito de la iglesia. así es, Una iglesia y un corazón que nunca deja de buscar lo que el Así es. Señor quiere hacer. así es. Así que muchas gracias por este tiempo, a las personas que nos estuvieron escuchando, que están viéndolo en YouTube, en directo a través del 15.1. Agradecerles también porque esto retrata que Dios puede hacer cosas extraordinarias con hombres comunes y sencillos, pero que se disponen en las manos del Señor. Y
finalizamos nuestro programa, obispo, en un sentido homenaje hacia su persona, y es por eso que queríamos entregarle, a ver que nos pongamos de pie, entregarle lo que es nuestro galvano de homenaje, mira qué bendición. obispo, esta imagen que mandamos a hacer especialmente, donde dice vidas de fe. Principalmente estos son cosas materiales, pero detrás de esto hay corazón, hay cariño, y hay miles de personas y hermanos, incluso de la iglesia, y Petri, me tomo esa facultad para decir que en nombre de todos ellos queremos entregarle este presente, querido obispo. Muchas gracias. Roberto, muchas gracias. Emocionado por esto, lo aprecio con todo mi corazón. Y no sé si me permites decir unas palabras Ahí está finales su cámara. allá, ¿verdad? Decir que, primero que todo, Roberto, gracias. Me has permitido relatar en 50 minutos Sí. o algo así, cosas que van a quedar registradas, Sin y duda. gracias a Dios. Pero decirle a todos nuestros amigos y amigas que nos están mirando, ¿verdad? A decirles que si estamos aquí, dije si estamos, pero también puedo decir si estoy acá, es solamente por misericordia y por gracia del Señor. He vivido su gran amor, también he vivido el perdón del Señor en mi propia vida y la misericordia y la compañía del Señor durante toda mi vida, pero especialmente durante la vida ministerial. Soy un agradecido de Dios y amante de la obra del Señor, y especialmente, Roberto, también agradecido de una iglesia, de una congregación que y es de la un gran base. grupo de pastores, no tan solo de nuestra Sí. misión, de todas las denominaciones, grandes amigos. Son los que oran en silencio por su Sí, pastor, por y, su... y también el compañerismo, y haber tenido de ellos también la gracia, la palabra de compañerismo y de acompañamiento, aún en momentos de dolores y de oscuridad. Dios ha sido bueno y lo agradezco Bueno, con mucho, es un mucho deseo, y así finalizamos nuestro programa, no solo de que sean pocos años, sino que sean todos los años que Dios le quiera dar de salud, de Así vida, que sean muchos años más, y probablemente a lo mejor vamos a poder volver a tenerlo, ¿verdad?, en este programa. Gracias también a todos los que nos han seguido, y en un próximo capítulo nos vamos a reencontrar con otro hombre tremendo de Dios. Así que no se vayan de la sintonía, estamos despidiendo este programa, pero viene otro más con grandes hombres del Señor. Gracias, Obispo Muchas Rivas. gracias Y a nos ti. despedimos con este fuerte aplauso Muchas para gracias. todos, para usted. Dios te bendiga. Muchas gracias.